Bienvenidos a un nuevo vídeo de la química en la selectividad. Hoy vamos a razonar y resolver la cuestión 1 de la Comunidad Valenciana del examen de la convocatoria de julio del 2018. Esta cuestión está íntimamente relacionada con los conceptos desarrollados y aprendidos en el resumen teórico del tema 2, sistema periódico, que hemos publicado y os dejaré el enlace en la descripción. La cuestión dice: consideramos los elementos aluminio, azufre, cloro y calcio de números atómicos 13, 16, 17 y 20 respectivamente. Y dice, y pide, ordena razonadamente los 4 elementos en orden creciente de la primera energía de ionización. Primero, y me he permitido poner estas configuraciones electrónicas para no alargar el vídeo, vamos a expresar, a concretar estas configuraciones electrónicas para ubicar estos elementos en el sistema periódico, tanto en periodo como en grupo. El aluminio tiene 13 de número atómico, por lo tanto tendrá 13 protones y 13 electrones en cuanto a átomo neutro. Tendremos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Luego, uno de los problemas que también se presentan en otras cuestiones, definir la posición del elemento en la tabla periódica sabiendo la configuración electrónica. Periodo, el número más grande de los que aparece en la configuración electrónica, 3 y 3, por lo tanto, periodo 3. Grupo, hay que sumar los electrones de la última capa de valencia, en la capa más elevada, que es la 3 en este caso, que configura el periodo. 3s2 y 3p1, 3 electrones, por lo tanto, grupo 13, porque estamos en la zona del P, del llenado de electrones P, por lo tanto estamos en la parte derecha de la tabla. Por lo tanto, nos definiremos el grupo 13, el 1 y los 3 electrones que tiene en su última capa. El azufre, número atómico 16, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, periodo, igual que el anterior, 3 y 3, el número más elevado, electrones de valencia, 3s2 y 3p4, 4 y 2, 6, grupo 16, siguiendo en la parte derecha de la tabla, que estamos llenando los orbitales p. Cloro, número 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, periodos, repetimos, con el número más alto que existe en la configuración es el 3, periodo 3, electrones 3s2, 3p5, 5 y 2, 7, grupo 17. Y el calcio, número atómico 20, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, por lo tanto aquí ya varía, el número más alto es el 4, por lo tanto será periodo 4, y electrones de valencia en su última capa 2 será grupo 2. Me he permitido poner las configuraciones electrónicas de estos iones porque son unas configuraciones que nos piden en el apartado C de la cuestión. Y ya que teníamos esta configuración electrónica, lo he puesto para poderlo definir mejor y que lo entendáis perfectamente. Nos piden el ion aluminio 3+. Quiere decir que le hemos quitado 3 electrones y se han quedado 3 protones de más en el núcleo. Por lo tanto, tendremos que quitarle 3 electrones a la configuración, 3s2 y 3p1, le quitamos estos 2, desaparece el periodo 3 y se nos queda en el 2p6 la configuración del ion correspondiente. Azufre 2-, quiere decir que hemos añadido, porque tiene más cargas negativas que positivas, por lo tanto quiere decir que tiene 2 electrones de más que el átomo neutro. Por lo tanto, si aquí acababa en 3p4, en el orbital p le caben hasta 6, estos 2 electrones le caben y lo llenamos con hasta el 3p6. Por lo tanto sería 3s2, 3p6, 2 electrones de más. Cloro negativo, 1 electrón de más, igual que arriba, ahora 1 electrón de más. Tiene un exceso de carga, en este caso tendrá, ya lo definiremos, si aquí tenía 17 protones y 17 electrones, pues aquí tendrá 17 protones y 18 electrones. ¿Dónde lo pondremos? Aquí en el 3p5, que le cabe uno más, pondremos 3p6, 1 electrón de más. Y el calcio 2+, número atómico 20, lo que quiere decir, igual que el primero,
quiere decir que le hemos quitado 2 electrones y por lo tanto tiene más cargas positivas. Por lo tanto, sería que le vamos a quitar 2 electrones y en este caso desaparecen los 2 electrones del orbital S de la capa 4 y nos quedamos en esta situación de la configuración electrónica de este ion. Esta es la pregunta del apartado C de la cuestión, por lo tanto, me he adelantado con este planteamiento para unificar el criterio de la configuración y ya lo tenemos resuelto. Pero ahora ordenémonos en la A, que dice: ordena razonadamente los 4 elementos en orden creciente de la primera energía de ionización. Recordemos, la energía de ionización, tenemos nuestro vídeo correspondiente con todas sus especificaciones, os lo pondré en la descripción, pero esta es la reacción que produce en un átomo gaseoso y en estado fundamental la energía de ionización. A un átomo se le da una energía, por lo tanto estamos hablando de una reacción endotérmica, se le da una energía que es la energía de ionización y se logra quitar un electrón de su última capa y convertirlo en un ion monopositivo, porque si quitamos un electrón nos quedamos con un protón más que un electrón. Aquí habrían los mismos protones y los mismos electrones. Si le quitamos un electrón nos quedaremos con un protón más y un electrón menos. ¿De acuerdo? Pues bueno, para establecer un poco lo que nos preguntan, vamos a plantear la tabla periódica, la pondré no muy grande, para poder establecerlo. La energía de ionización, según definíamos en el vídeo correspondiente, varía en un grupo en este sentido, y en un periodo en este sentido. Vamos a ubicar los elementos. Tenemos el calcio en el periodo 4 y grupo 2. Vamos a poner los numeritos, 1, 2, 3 y 4, y el grupo 2, este es el grupo 2, por aquí está el 13, 14, 15, 16, 17 y 18. El 17 está aquí. Lo haremos aquí más corto. 17 y 18. Bien, pues entonces aquí tenemos los grupos de esta parte, que son la parte S, donde están los electrones S en la última capa, y aquí los electrones P. O sea, que aquí pasaremos, el calcio lo tenemos aquí, voy a ponerlo en rojo, el calcio lo tenemos aquí, y después aquí tenemos el aluminio, el aluminio, exactamente, que está aquí en el grupo 13, en el grupo 16, está el azufre, y en el grupo 17 está el cloro. Aluminio, azufre y cloro, los tres en el mismo periodo. Periodo 3, periodo 3, periodo 3. Y en el periodo 4 tenemos el calcio. Bien, pues ante esta situación, si no tenemos ninguna excepción al respecto, estaría claro que a medida que subimos en el grupo, cuando más arriba estemos en el grupo, habrá más energía de ionización. Por lo tanto, teóricamente, según este planteamiento, todo este periodo 3, como está una capa por arriba del 4, quiere decir que tiene una capa menos. Por lo tanto, al tener una capa menos, aquí tiene 3 y aquí tiene 4, lógicamente lo que pasa, el electrón está más cerca del núcleo, por lo tanto hay más atracción y será más difícil quitarlo. Por lo tanto, los del grupo 3 tendrán más energía de ionización que los del grupo 4. Y después, respecto a estos que están en el mismo periodo, al avanzar hacia la derecha, lógicamente la carga nuclear efectiva aumenta y por lo tanto cuanto más a la derecha esté, menos radio atómico tendrá, más atracción habrá entre núcleo y electrones de la última capa y por lo tanto la energía de ionización aumentará, será más difícil quitarlo, necesitará más energía de ionización. Pero aquí ocurre una excepción y la quiero comentar en razón de la realidad química que tenemos. Resulta que el calcio, como tenemos aquí establecido, tiene en su última capa un
4s2, o sea que tiene esta estructura orbital. Y por el aluminio, ¿qué es lo que vamos a decidir entre el calcio y el aluminio? Y el aluminio tiene un 3s2, 3p1. Luego el aluminio tiene el 3s2 correspondiente y después los 3 orbitales p tiene un electrón en el primer orbital p que tenemos. Pues bien, energéticamente es más fácil eliminar este electrón del aluminio que eliminar uno de estos dos electrones apareados que tiene el calcio en su última capa de valencia, en el 4s2. Por lo tanto, esta es una excepción energética de la variación de la energía de ionización, y por lo tanto lo que ocurrirá es que, aunque teóricamente el aluminio está en el periodo de arriba, que debía de ser mayor, pues aquí en este caso ocurre al contrario. Y entonces tendremos, por esta circunstancia, que no quiero, digamos, introducir más el tema, pero creo que se entiende perfectamente, energéticamente es una excepción, tenemos que la energía de ionización del calcio, porque es más fácil quitar este electrón que quitar este, por lo tanto se necesitará menos energía aquí y aquí más energía. Esto respecto a estos dos. Y después los otros dos, el azufre y el calcio, en representación del aluminio, sí que seguirán la regla, por lo tanto tendrán más energía de ionización que el aluminio y el calcio. Y tendremos que aquí aparecerá el azufre y aquí aparecerá el cloro. De hecho, os tengo que decir que las variaciones en los grupos, cuando un elemento sube desde un grupo a otro, la variación de la energía de ionización es pequeña. Al subir en el grupo, la variación es muy pequeña. Pero al avanzar en el periodo, la variación es muy grande. O sea, en este sentido, o sea, la diferencia entre el calcio y aquí, que estaría el magnesio, esta diferencia de electronegatividad, que la del magnesio, según la variación, es más grande, la variación es muy pequeña. Pero, sin embargo, entre estos tres, en el mismo periódico, o en cualquiera en el mismo periodo, la variación es grande. De hecho, os lo digo, como datos específicos de la situación, esto está en el nivel de 500, entre 500 y 600, estos dos, y estos nos vamos a 900 y casi 1000. Cerca de 1000. Por lo tanto, fijaros que en este caso concreto la diferencia entre este y este, por esta circunstancia, realmente es muy pequeña. O sea, esta es del orden de 570, lo digo de memoria, y este 590, mientras que esto ya estamos en 980 y 900, o 950 y 990, ¿no? O sea que las diferencias aquí entre estos son pequeñas, pero una vez que avanzas en el periodo, ya estas diferencias realmente se hacen mayores. Por lo tanto, esta es la respuesta al apartado A de la cuestión. Este es el orden creciente de las energías de ionización con esta circunstancia del aluminio y el calcio, que aparentemente, aplicando la regla a rajatabla, debía de ser al revés. Pero aquí ocurre esta circunstancia por esta, digamos, especificación del tema. Por lo tanto, esta ha sido la respuesta al apartado A de la cuestión. Borramos y continuamos con la cuestión. Seguimos con el apartado B de la cuestión 1, que nos dice: aplicando la regla del octeto, deduce la fórmula molecular del compuesto formado por azufre y cloro y discute la naturaleza del enlace. Aquí tenemos las dos configuraciones electrónicas de los átomos en estado neutro, con los mismos protones que electrones, del azufre, que es esta en cuestión, y la del cloro, que es esta en cuestión. ¿Qué nos dice esta ubicación? Nos dice esta ubicación en cuanto a orbitales, que en la última capa tenemos, la capa 3, tenemos el S, tenemos los dos, el orbital S lleno, y aquí tenemos, siguiendo la regla de máxima multiplicidad, 1, 2, 3 y 4 los orbitales P.
Y aquí tenemos también en la capa 3, el S, los 2 electrones, y en el P, los 3 tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Esta sería la distribución en orbitales de los electrones de la última capa. Por lo tanto, con estas configuraciones electrónicas y aplicando la definición, la configuración de Lewis, tendremos que el azufre tiene 6 electrones en su última capa. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y el cloro 7, con esta distribución orbital. Por lo tanto, el cloro tendrá 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora, lógicamente, los dos átomos se encuentran en la parte derecha de la tabla, número 16 y número 17, zona de orbitales P, de diferencias de electronegatividades pequeñas, y por lo tanto no son capaces de formar un enlace iónico. Por lo tanto formarán un enlace covalente que, para cumplir la regla del octeto, necesitaremos otro cloro con esta distribución de 7. Y los dos pares de electrones que compartirán será aquí por una parte y aquí por otra parte. Con lo que cumpliremos la regla del octeto, que el azufre tendrá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, el cloro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, este otro cloro lo mismo. Por lo tanto, el enlace que forman, discute la naturaleza del enlace, es un enlace covalente, y la fórmula molecular que estamos tratando, pues lógicamente es SCl2, que es la fórmula molecular del compuesto formado por el azufre y el cloro. La fórmula molecular y enlace covalente. Esta es la respuesta del apartado B de la cuestión que estamos tratando. Borramos y hacemos la C y la D, aunque la C ya la hemos hecho en el primer apartado, pero la recordaremos ahora para ordenar un poco la estructura. Seguimos con la cuestión 1, resolviendo el apartado C, que, como he comentado, ya está resuelta en el apartado A con la configuración electrónica que he puesto, tanto de los elementos como de los iones correspondientes. Esta resolución en el apartado A. El apartado D dice: considerando los iones cloro negativo y calcio 2+, ¿cuál tendrá mayor radio atómico? Bien, recordemos, todo el vídeo de radio atómico y apantallamiento está publicado en los vídeos anteriores y dentro del resumen teórico del tema 2 del temario de segundo de bachillerato de química, pero de todas formas recordaremos incipientemente la situación para poderlo definir. El radio atómico dentro de la tabla periódica funciona de la siguiente manera. En el grupo aumenta así, porque a medida que baja, tiene más capas. Cada periodo, al bajar, aporta una capa de más. Al tener más capas, por lo tanto el átomo es más grande, por lo tanto el radio atómico es más grande. Porque en el grupo no hay ninguna implicación de la carga nuclear efectiva. Esto, recordarlo bien en el vídeo, y os dejaré el enlace para que lo veáis. Por lo tanto, para que se nos quede el concepto, en un grupo el radio atómico varía en este sentido, aumenta de arriba abajo, porque se van llenando capas a medida que bajamos periodos, y aumentará en este sentido. Y el radio atómico, aquí lo que ocurrirá que justamente en el periodo es al revés, y va en este sentido, porque la carga nuclear efectiva va en este sentido. Por lo tanto, al aumentar la carga nuclear efectiva, aumenta la atracción con los electrones de la última capa, los acerca y reduce el radio atómico. Aquí hay menos atracción, ellos están más relajados y por lo tanto el radio atómico aquí es mayor que aquí. Bueno, pues con esta circunstancia y con este mismo argumento vamos a responder a lo que nos preguntan aquí. El cloro tiene de número atómico 17 y este 20. ¿Qué quiere decir? Que el cloro tiene 17 protones
cuando el átomo es neutro tiene 17 protones y 17 electrones. Pero en este caso, lo que hemos hecho ha sido añadir un electrón. Y entonces tiene 18 electrones, porque le hemos añadido un electrón al átomo neutro del cloro. ¿Qué quiere decir? Que 17 protones tienen que atraer a 18 electrones, con la atracción que le toque. 17 protones para 18 electrones. Por lo tanto, habrá una atracción que nos definirá el radio atómico ya en sentido de la distancia entre el núcleo y la última capa. ¿Qué ocurre con el calcio? El calcio resulta que tiene número atómico 20, quiere decir que tiene 20 protones. ¿Y qué ha pasado con este ion? Que se le han quitado 2 electrones y se ha quedado con 18 electrones. Los dos iones son isoelectrónicos, tienen los mismos electrones. Pero ahora vayamos con el calcio. El calcio tiene 20 protones, los protones no se mueven. No se puede, en el núcleo siempre están los protones fijos. Pero aquí tenemos 20 protones para 18 electrones. Por lo tanto, estos electrones estarán más atraídos porque hay más protones que los atraen. Porque aquí los electrones son los mismos, pero aquí solo hay 17 para 18. Y aquí hay 20 para 18. Luego, ¿quiénes estarán más atraídos? Pues lógicamente estos, porque tienen más protones que los atraigan. Porque tiene 20 sobre 18 y este tiene 17 sobre 18. Por lo tanto, estos estarán más atraídos que esto. Más atraídos, ¿qué quiere decir? Menos radioatómico, más atracción entre la última capa de valencia y el núcleo, por lo tanto, el radioatómico disminuirá. Por lo tanto, ¿qué ocurrirá en este tema? Que el radioatómico del cloro será mayor que el radioatómico del calcio, 2 más. Por esta circunstancia. Aquí hay más atracción, por lo tanto, al haber más atracción, el radioatómico se reduce, porque hay más protones para los mismos electrones. Y aquí tenemos 17 protones para 18 electrones. Luego, lógicamente, la reducción será menor y el radioatómico será un poco, bueno, el sentido de la palabra será un poco mayor. Por lo tanto, por este tema determinado. Por lo tanto, la reacción de radioatómicos es, el radioatómico del cloro es mayor que el radioatómico del calcio 2 más, del cloro negativo, del ion cloro negativo, del ion cloruro y del ion calcio 2 más. Luego esta es la respuesta del apartado D y con esto finalizamos la cuestión. Reitero, esta cuestión está íntimamente relacionada con los conceptos desarrollados y aprendidos en el resumen teórico del tema 2 del tema sistema periódico. Pues bien, con todo esto, espero haberme explicado, espero haber sido útil para seguir el objetivo, para que tengamos cada vez más los conceptos claros para poder aprobar el examen de selectividad en la próxima convocatoria. Sigamos con el paralelismo entre la metodología de la química en la selectividad y vuestro aprendizaje en vuestro centro de enseñanza, en vuestro instituto, para que lo tengáis más fácil desde aquí hasta final de curso. Por lo tanto, con todo ello, si realmente ha sido satisfactoria la respuesta, darme like y, por lo tanto, como siempre os pido, seguir suscribiéndoos para no perderos ninguno de los vídeos que iremos publicando asiduamente y poder seguir ese paralelismo que nos hará que la enseñanza sea más eficaz y más efectiva para llegar al aprobado. Por lo tanto, hasta un próximo vídeo.